Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video en Casa de Oración, Legado de Gracia. Change my heart, oh God, make it ever true. En la vida del apóstol Pablo nosotros la empezamos a conocer en Hechos capítulo 8, se nombra un poquito, pero en el capítulo 9 está relatado la manera en la que el apóstol Pablo se convierte al Evangelio y tiene su encuentro personal con el Señor. ¿Qué es lo que pasó con él? Desde ese momento, desde recién convertido, comenzó a predicar la palabra. Y esto levantó celo entre los judíos, levantó un problema entre sus propios compatriotas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, que tenía una preparación excelente, siendo fariseo y educado a los pies de Gamaliel, había entendido que Jesús era el Cristo. Entonces tenía argumentos de sobra para rebatir a aquellos que decían, no, Jesús no era el Cristo, no puede ser que el Mesías haya venido a sufrir. Todo esto armó un revuelo ya desde el primer momento que Pablo, primeros días de la conversión del Pablo, tan grande, que tiene que escapar de la ciudad bajo amenazas de muerte. Su vida corría peligro. Vemos que los años pasan, no hay un registro de esos años. Sabemos que se preparó, se capacitó. Él cuenta en Gálatas que viajó a Arabia, que estuvo en Jerusalén, que conoció a Pedro. Pero podemos conocer que en la vida de Pablo, él tenía un deseo muy grande de servir al Señor. Y por esto, en el año 46, entre el 46 y el 48 aproximadamente, se desarrolla el primer viaje misionero. Esto está en Hechos capítulo 13 y 14. Comienzan el trabajo en Chipre. A mitad de camino, uno de los colaboradores que habían decidido llevar Pablo y Bernabé, Juan Marcos, los abandona, lo que causa una decepción muy fuerte en el apóstol Pablo y que más tarde traería un desatino, digamos, una división, un conflicto entre Pablo y Bernabé. Pablo se convirtió aproximadamente en el año 36, tenía ya entre 25 y 30 años cuando él tuvo su encuentro con Jesús, y para este entonces ya habían pasado unos cuantos años del apóstol preparándose. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, llegaron a un lugar llamado Antioquía de Pisidia y, como correspondía, por una cuestión de orden, llevaron el mensaje a los judíos, empezaron a predicar en la sinagoga. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Los judíos lo rechazaron. Imagínense ustedes qué frustrante debe ser haberse preparado 10 años, haber tenido la capacidad de dar un testimonio fiel y veraz sobre las escrituras, sobre las profecías de la figura de Cristo, de Jesús como el Mesías, y ser rechazado. Pasaron de allí a Iconio, se repitió la historia, pero aquí comenzó a haber cada vez más violencia, y aun cuando las señales confirmaban la palabra, la ciudad terminó dividida entre los judíos y los apóstoles. Al final, cuando llegaron a una ciudad en esta misma región llamada Derbe y en Listra, una ciudad vecina, el mensaje prosperó, pero ¿qué fue lo que sucedió? Nuevamente, los judíos de Antioquía y los de Iconio hicieron cambiar de parecer a la multitud, la cual, lejos de decir, no, pará, este hombre nos está hablando algo profundo, algo verdadero, terminan apedreando a Pablo y lo dejan afuera de la ciudad, tirado como si estuviera muerto. Y uno dice, qué trágico todo esto, qué difícil esto de servir al Señor. No se ve como algo bonito, algo próspero, algo que le dé algún tipo de rédito al apóstol, sino que parece un camino difícil. Y cualquiera podría decir, bueno, después de tanto esfuerzo, tanto rechazo y tan mal que le fue, podría haber tirado la toalla. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, frente a todo este caos, se levantó, volvió a entrar en la ciudad y confirmó el ánimo de los creyentes. ¿Por qué?
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, era una verdad que él entendía, era una verdad que él vivía. Luego, en Hechos capítulo 15 se nos cuenta que hay un concilio en Jerusalén, había un conflicto muy grande por los judíos que querían seguir la ley y que establecían que estaba bien creer en Cristo, pero que había que cumplir la ley para ser salvo. Y bueno, al fin llegan a un acuerdo, entienden el mensaje, la predicación de Pablo, y esto da inicio al segundo viaje misionero de Pablo, aproximadamente entre los años 49 y 52. La historia se desarrolla en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 18, versículo 22, más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras se preparaban, Pablo y Bernabé tienen este conflicto que les hablaba. Bernabé dijo, llevemos a Juan. Y Pablo dijo, no, nos dejó a mitad de camino. ¿Cómo lo vamos a llevar? Y hubo un desacuerdo tan grande que terminaron dividiéndose. ¿Cuántas veces una división, una separación trae desánimo? Muchas veces, la mayoría de las veces. Pero aquí había un propósito. No fue una división cualquiera, sino que esto permitió que el evangelio se extienda hacia un lado y a otro lado, a dos lugares diferentes, a dos viajes diferentes, y también permitió que aquel joven, Juan Marcos, que en un principio no estaba listo para la tarea, comience ahora de verdad a entregarle su vida en servicio a Cristo, y al final de la vida del ministerio del apóstol Pablo termina siendo una herramienta útil. Eso es un detalle aparte. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, llegan a Derbe y allí se forma un gran equipo. Está Pablo, está Silas, está Timoteo. En Troas Dios cambia los planes que había organizado el apóstol Pablo y toma la decisión de partir hacia otro rumbo, hacia otro lugar. Allí es la visión del varón macedonio. Llegan a Filipos, se produce un choque espiritual muy grande que termina llevando a Pablo y a Silas al calabozo. Había una muchacha que profetizaba y Pablo dijo, esta me tiene cansado, echó fuera ese demonio. Después pueden leer la historia. ¿Y qué pasó? La multitud se amotinó, comenzó a haber todo un problema, un conflicto allí. ¿Quiénes eran estos? ¿Qué estaba pasando? Los trataron con violencia, los lastimaron, arrancaron sus ropas, los azotaron y luego de darles muchos golpes, dice la palabra, arrojaron a Pablo y a Silas al calabozo de más adentro, la cárcel que estaba en el lugar más profundo, la que tenía más seguridad, y pusieron un cepo y cadenas en sus pies. Esto no los dejaba moverse. Aquel lugar era el lugar donde había más frío, más humedad, donde los otros reos iban incluso a hacer sus necesidades, donde habían más alimañas, más ratas y todo ese tipo de cosas que se generan a causa de la contaminación. Y uno dice, che, otra vez las cosas salieron mal, ¿qué puedo hacer? Muchos tirarían la toalla, pero Pablo entendía que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo y Silas en ese momento comenzaron a cantar himnos al Señor, sintiéndose dignos de la cruz, dignos servidores de Cristo por el sufrimiento que estaban pasando. Y todos conocemos la historia. La gloria de Dios se manifestó. La cárcel tembló hasta los cimientos, fueron abiertas las puertas, cayeron las cadenas. Y cuando el carcelero vio todo esto y pensó que se habían ido quienes estaban a su cuidado y que el castigo que vendría sobre él sería terrible, y hasta piensa en quitarse la vida, desde el fondo de aquella prisión se escucha al apóstol diciendo, no lo hagas. Y el carcelero entró temblando, echándose a los pies de estos hombres, dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aleluya. Luego de una victoria tan grande, de harta batalla que se libró, ellos siguen. ¿Y cómo sigue la cosa? El alboroto en Tesalónica. Hay un versículo que me impacta y es el que dice, los que trastornan al mundo han llegado también aquí. Y es que el mensaje del evangelio causaba esto, causaba impacto. Era realmente algo que algunos lo aceptaban y otros lo tomaban como verdaderamente la sal de la tierra. No se lo querían tratar, lo querían desechar, lo querían escupir, no lo recibían. 3 semanas insistieron en la sinagoga y siendo rechazados por los judíos, se fueron a otro lugar. En Berea el mensaje prosperó, pero la persecución también los alcanzó allí. En Atenas Pablo da un discurso
tremendo, una predicación muy elocuente, una homilía excelente, hablando de el altar levantado del Dios no conocido, que Pablo sí había conocido. Y sin embargo, aunque el mensaje es importante y a nuestras vidas cuando lo leemos nos llena, en ese momento no dio mucho resultado. Los griegos decían, este está loco, está hablando de que resucitan los muertos, ¿de qué está hablando? Los judíos ya lo habían rechazado, los griegos lo habían rechazado, y uno dice, bueno, no se ve tan lindo esto de servir al Señor. Sin embargo, siguen trabajando. Y en Corinto, tanto en esta ciudad como en Tesalónica, los judíos rechazan la palabra, y luego Dios permite que entre los gentiles el mensaje prospere. Pero cuando esto ocurre, otra vez es atacado, otra vez lo llevan al tribunal, y uno dice, bueno, ya está, este hombre se va a dar por vencido. Pero ¿saben qué? No se da por vencido. ¿Por qué? Porque Pablo entendía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esta razón también tuvo lugar el tercer viaje misionero, más o menos entre el año 53 y 56, que figura en Hechos 18, 23 en adelante, al 21, 17 más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, acá comenzaron a dar mayores resultados los esfuerzos de Pablo. Y en Éfeso comienza un gran avivamiento que impacta a todo lo que es Asia Menor, con milagros extraordinarios realizados a través de la vida del apóstol Pablo. Esto dio origen a que luego de que él ya no estaba allí, se levantaron otras congregaciones, otras iglesias, Colosas, Laodicea, Hierápolis, fueron el fruto de un hombre que no se rindió porque sabía que a pesar de los problemas y las persecuciones y los conflictos y a pesar de ser defraudado y a pesar de las divisiones, Dios tiene un propósito que quiere cumplir. Y es necesario entender que pase lo que pase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál fue el problema en este momento? Porque aunque las cosas iban bien, hubo conflictos. Bueno, como siempre aparecieron imitadores. Los hijos de un tal Esceva, unos judíos exorcistas ambulantes, quisieron enfrentarse a demonios y enfrentarse a situaciones espirituales en el nombre de un Cristo que no conocían. Todo lo puedo en el nombre de un Cristo que no conozco. Aplicaron mal la verdad, aplicaron mal el Evangelio, no conocían el Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Ese endemoniado los humilló, los lastimó, los desechó, y toda la región, todos los que fueron testigos de esto, se volvieron a Dios. Comenzó a entrar temor en ellos y comenzaron a glorificar el gran poder del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Era tan impactante lo que Dios estaba haciendo, que los artesanos que se dedicaban a distintas obras de idolatría, e incluso el propio templo de Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, había caído en descrédito a tal punto que esta gente dijo, che, nos vamos a quedar sin negocio, nos vamos a quedar sin nada, ni siquiera la gente está viniendo al templo, se están volviendo todos a Cristo, están escuchando los mensajes de esta gente y los comienzan a perseguir. Convencen a un grupo de gentiles muy grande, comienza una lucha muy grande. ¿Y qué pasó? Uno dice, bueno, podría haberse rendido el apóstol Pablo, podría haber dicho, bueno, hasta acá mi trabajo, sigo para otro lado, pero no fue así. Si bien tuvo que irse de aquel lugar, volvió y confirmó a los creyentes de la región, habló con los ancianos, con los líderes de la iglesia y les advirtió que permanezcan en la verdad porque vendrían tiempos difíciles. De allí partió a Jerusalén y aun cuando fue advertido de los peligros que iba a pasar, peligros de muerte, persecuciones y prisiones, Pablo sabía esta verdad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había un propósito incluso en esa situación difícil. En Jerusalén finalmente el apóstol Pablo es arrestado y ahí comienza el viaje de la cautividad. Algunos dicen el 4º viaje misionero, más o menos en el año 63. Estos son los últimos capítulos del libro de los Hechos. ¿Qué pasó? Cosas impresionantes. En esos viajes hubo motines, alborotos, naufragio,
prisiones, amenazas de muerte, más persecuciones. Pero el apóstol Pablo no se rindió ni dejó de predicar. Veamos un poco en sus propias palabras lo que él dice de esto. En 2 Corintios capítulo 11, verso 18 en adelante. Él dice: ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Estaba hablando de un conflicto particular en la iglesia de Corinto, ¿no? Dice: aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero lo que sea, de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como necio, hablo como un loco, dice el apóstol Pablo, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también. Son israelitas, también yo lo soy. Son descendientes de Abraham, también yo. Son siervos de Cristo, sé que sueno como un loco, dice, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, de los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo las cargas de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que demuestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Aleluya. En sus propias palabras él describe las cosas que sufrió, las cosas que enfrentó y todo. ¿Por qué? Por predicar, por llevar adelante el mensaje. ¿Y cómo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amado. ¿Por qué son así las cosas? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? Porque a veces van a suceder cosas que no son como las habías planeado, como las habías pensado, pero están allí para formar tu carácter. Y hay victoria en saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sabiendo para quién se escribió, por qué se escribió y quién lo escribió, entonces, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Y qué tiene que ver esta palabra conmigo? Amado hermano, que estás viendo este mensaje, quiero decirte que tú has sido llamado a alcanzar una meta soñada por Dios. Si estás escuchando esta palabra, si estás en una congregación, si hace poquito te acercaste a Dios por toda esta pandemia, por no saber a dónde ir, por buscar respuestas, quiero decirte, tú has sido llamado para alcanzar una meta soñada por Dios. Si algo impide disfrutar de esa plenitud de Dios, de esa plenitud de ese todo, porque fuera del todo no queda nada, ese algo eres tú. No seas necio pensando que porque deseas algo con mucho afán lo vas a alcanzar, o que por declarar muchas veces que algo va a suceder, eso va a pasar, o que por simplemente llamar las cosas que no son como si fueran, colocándote en lugar de Dios, las cosas van a ocurrir. No,
esta verdad, este mensaje, no se trata de eso. El mensaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tantas veces sacado de contexto y tantas veces mirado sin contemplar la profundidad de las palabras de quién escribió, para quién y en qué momento y de qué forma, nos hacen errar. Pero esta palabra fue escrita para que sepamos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque por Él fui llamado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque por su amor yo puedo abundar en amor, y porque puedo abundar en su amor, puedo abundar en buenas obras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque por su perdón yo puedo perdonar y puedo seguir amando, y puedo vivir una vida humilde teniendo esa misma actitud que tuvo Cristo, como describe el apóstol en el capítulo 2 de la misma carta a Filipenses. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo reconciliarme con mis hermanos, puedo reconciliarme con otros siervos y seguir trabajando porque somos parte de un mismo pueblo. Puedo olvidar lo que ya pasó, sea bueno, sea malo. Seguro que en tus años de cristiano viviste muchísimas cosas. En los años que estás en la iglesia viviste muchísimas cosas. Pero quiero decirte algo, no vas a volver a vivir el pasado. Por más que lo sueñes y lo anheles, haya sido el mejor tiempo de tu vida o el peor tiempo de tu vida, no va a volver. Por eso hay que aprender a fijar la meta, la mirada en lo que está delante, concentrarse en lo que está delante y alcanzar el sueño del Señor. Si el Señor no viene antes, esto es lo que Dios ponía en mi corazón. Vendrán tiempos de arduo trabajo, tiempo donde la iglesia tendrá que ocuparse de muchos aspectos y sin lugar a que hayan malinterpretaciones, porque la iglesia del Señor debe tener un orden, debe mantener una estructura y debe haber un pastor gobernante. Todos nosotros estaremos llevando adelante de alguna forma ese ministerio y tendremos que pastorear a nuevos creyentes. Tendremos que cuidar de las almas nuevas. Tú que ya has conocido, tendrás que levantarte y desechar todo lo que nos sirve, y porque es posible llevar adelante el sueño de Dios, porque es Cristo el que me da la fuerza, tendrás que cuidar de los nuevos. ¿Y cuál es el trabajo del pastor? ¿Qué es lo que hace el pastor? Busca alimento para las ovejas y las protege de los depredadores. Busca que se alimenten bien y las cuida de los lobos rapaces. Ese es el deber de los colaboradores de Cristo. Y si no sabías que somos colaboradores de Cristo, cuando tengas tiempo, lee 2 de Corintios capítulo 5. Y si algo sale mal, pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántate. Y si me duele el corazón porque me decepcionan, porque hice muchas cosas y nadie vio mi esfuerzo, nadie vio mi trabajo, levántate. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si las fuerzas se me agotan porque parece que lo que predico nadie lo quiere escuchar, levántate, sigue adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el contexto completo acá, dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, dice el apóstol Pablo. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. El que escribe esta carta, el que escribe esta palabra, dice: yo pasé por todo. Y pasó por todo. ¿Y saben por qué sigo adelante? Porque Cristo me da las fuerzas. El secreto de la vida cristiana exitosa, si lo queremos llamar así, es vivir para Cristo y morir por Cristo. Vivir para servirle y morir a lo que no sirve. Quisiera que puedas confiar en Él, aferrarte a su promesa, aferrarte a su palabra y aplicar bien esta verdad de hoy en adelante para llevar adelante el sueño de Dios en tu vida, el ministerio y el llamado de Dios en tu vida, y ver
que hay muchísimo por hacer. Hasta que Cristo venga hay mucho trabajo por hacer y que no se puede hacer si no estamos aferrados a la verdad de Dios y la aplicamos bien. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por compartir este video. Mi nombre es Mariano, Casa de Oración Legado de Gracia. Un abrazo grande y que el Señor continúe bendiciendo tu vida y complete la obra que ha comenzado. Dios te bendiga.